¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal. Estamos en nuestra casa para llevar una vez más este programa, el de excelencia en materia tributaria en la República Argentina, a los hogares de todos los colegas y todos los interesados a través de Argentinísima Satelital para todo el país. Además, ustedes pueden seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro sitio web exclusivo forumjuridicofiscal.com.ar. Hoy tenemos un programa muy extenso, dividido en 3 partes, con 3 invitados muy interesantes y además algunas de las noticias más importantes que han ocurrido en las últimas horas. En este primer bloque vamos a ir al encuentro del diputado Luis Pastori, es integrante de la Comisión de Reforma de nuestro sistema tributario, un tema que hemos venido hablando muchísimo a lo largo de este programa, especialmente en el año 2017, en donde cada vez se habla más de las esperadas reformas de nuestro sistema. El diputado Luis Pastori va a hacer un análisis integral en lo que a esto compete. Lo vemos por primera vez en Fórum Jurídico Fiscal. Estamos con el diputado Luis Pastori, que es secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso de la Nación y además es miembro de la Comisión Bilateral para la Reforma Tributaria. ¿Ya adivinaron el tema del que vamos a hablar? Creo que sí, ¿no? Diputado, muchas gracias por su tiempo y queríamos hablar un poquitito de la reforma tributaria que le preocupa a todos los argentinos, ¿no? Sí, claramente. Es en cumplimiento de la ley, la conocida como Ley de Reparación Histórica de Jubilados y Pensionados, que en realidad es una ley ómnibus con varios capítulos. Uno de esos capítulos ordenó la constitución de una bicameral de la reforma tributaria integrada por 15 diputados, 15 senadores. Esta constitución se hizo este año, 2017, a instancia de los presidentes de cada cámara, propuestos los integrantes por los respectivos bloques, respetando la composición partidaria, político-partidaria. Lo estoy haciendo integrando en representación del bloque de la Unión Cívica Radical. Y bueno, hemos tenido una primera reunión donde hemos escuchado al licenciado Galiani, el viceministro de Hacienda de la Nación, donde hizo un cuadro de la situación coyuntural, de la situación fiscal, que es el marco dentro del cual va a estar encuadrado o está encuadrada la reforma tributaria. Ese marco al que se refirió Galiani, ¿tiene que ver con un gradualismo o la idea es hacer una reforma que se aplique de una vez? No, claramente tiene que ver con un gradualismo, por varias razones. Nosotros tenemos un gasto primario consolidado, nación, más provincia, más municipios, que en los últimos años aumentó 15 puntos como mínimo, de un promedio, un 25 a un 40, 41, 42% del producto, básicamente explicado por 3 razones: gasto en personal, en seguridad social y, en subsidios, ¿no?, a distintas actividades económicas. Lo cual es muy difícil, una estructura muy rígida y que necesariamente tiene que ser atacado con una política gradualista. Lo contrario sería provocar problemas de tipo social, que el gobierno no está dispuesto a hacerlo, evidentemente, claramente. Y esto también requiere que la reforma tributaria también tenga esa gradualidad, porque si el gasto va a ir bajando gradualmente y tenemos un problema de recaudación, tiene que ir acompasado para no desfinanciar el Estado y no de golpe y no terminar generando un problema mayor que el que se quiere resolver, ¿no? Hay una presión fiscal muy alta, pero también hay un gasto primario muy alto,
con lo cual los dos problemas hay que irlos resolviendo gradualmente. Ahora, esa gradualidad es porque se está, digamos, la primera pregunta sería, ¿estamos en etapa de diagnóstico y se analizará impuesto por impuesto? Estamos en etapa de diagnóstico. Lo que está haciendo la comisión ahora es escuchar a funcionarios. La idea también es recorrer un poco las regiones geográficas del país para escuchar a expertos de las universidades, cámaras empresariales, economías regionales, bueno, todo aquello que tengan algo que aportar, que decir respecto a lo que debería ser idealmente un sistema tributario en la Argentina de los próximos 20, 30 años, ¿no? No nos olvidemos que estamos en un año electoral también, y por allí tal vez no sea el momento más adecuado para que en el fragor de una campaña electoral se esté discutiendo una reforma tributaria de fondo, ¿no? De modo que... Dice que nadie decide en los años impares, dice. Bueno, pero tampoco nos podemos quedar y esperar que, bueno, un año, de modo que la ley que dice, una vez que se constituye la comisión, el Ejecutivo tiene un año de plazo para elevar un proyecto que va a ser la base de discusión. Bueno, ese plazo ya está corriendo, yo creo que lo va a elevar mucho antes de que se cumpla un año de plazo, y creo que hecho el diagnóstico, habiendo escuchado a todos los actores, después de octubre, por dar una fecha, va a venir la época de apretar el acelerador y de, bueno, ojalá que el próximo año 2018 ambas cámaras del Congreso estemos debatiendo una propuesta que va a surgir de la comisión a instancia del proyecto que envía el Poder Ejecutivo. Ese un poco es el panorama. Ese sería, sí, claro, sí, la proyección. Correcto. Ahora, lo que le quería preguntar es, en esa misma comisión bilateral, también se va a discutir un poco los recursos que vamos a tener teniendo en cuenta el gasto público. Sí, que no puede disociarse una cosa de la otra, ¿no? El nivel de recaudación y el nivel del gasto público obviamente van de la mano, ¿no? Aquella vieja discusión si era más importante el gasto que el recurso o el recurso que el gasto, yo creo que ha quedado superado en las finanzas públicas. Ambos son igualmente importantes, uno no puede diseñar un país ideal con los servicios que se quieren brindar, sin tener en cuenta los recursos que pueden sustentar ese gasto, ¿no? Así que tienen que ir necesariamente de la mano. Y bueno, dentro de estas restricciones, tanto políticas como económicas, que tiene, cualquier política económica tiene esas dos restricciones, creo que tenemos la oportunidad por fin de algo que cuántos años hace que venimos reclamando, ¿no? La necesidad de una reforma tributaria, que vayamos a un sistema más justo, más progresivo, más equitativo, donde se reparta mejor la carga y donde se contemplen distintas realidades. Tenemos varios países en un mismo país. El productor misionero de yerba mate, donde tiene su cuadrilla cortando la yerba con tijera, no tiene la misma productividad que el productor de la pampa húmeda que tiene automatizado, robotizado. Sin embargo, ambos pagan los mismos impuestos. Tenemos que cambiar el tratamiento. Tenemos que darle un tratamiento diferencial a aquellas actividades que son diferentes. Y bueno, creo que la comisión va a tener un trabajo muy arduo, pero muy interesante, muy atrapante. Y creo que vamos a estar saldando una deuda de muchos años que ojalá sirva para diseñar un sistema que sea perdurable en el tiempo, que ayude a la seguridad jurídica y que aliente las inversiones que tanta falta nos hacen. La última pregunta. ¿Usted intuye que para fines de 2018 estará vigente? Sí, no sé si una intuición más que un deseo que una intuición, pero le aseguro que por lo menos la sensación que yo he visto en la comisión y en el presidente de la comisión, que es el diputado Laspina, es la de cumplir con la ley, que es la que en un plazo que no puede superar, creo que este año y el que viene, tengamos un régimen tributario que seguramente será de implementación gradual en algunos aspectos, en otros no, pero que nos lleve a ese sistema tributario que muchos soñamos y que muchos esperamos, y que el que trabaja, el que produce, el que genera la riqueza fundamentalmente espera, ¿no?
Diputado, muchas gracias y gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, muy amable. Muy bien, seguimos en Fórum Jurídico Fiscal. Una noticia muy reciente. Trabajo registrado. Se prorroga por 12 meses los beneficios que surgen de la contratación de trabajadores registrados. El 1 de agosto, en virtud del artículo 30 de la ley, vencían los beneficios y se prorrogan por 12 meses más. Una noticia muy reciente y muy importante que queríamos dar cuenta en este programa. Ha pasado el diputado Luis Pastori, muy interesante su análisis, un análisis integral de algo que es muy importante y que se viene tratando, lo que va a ocurrir con nuestro sistema tributario. En la continuidad del programa vamos a ir al encuentro del doctor Gabriel Larrabe. Durante todo el ciclo de Fórum Jurídico Fiscal, incluso en los primeros años, hemos hablado de la necesidad de trabajar a favor de las pymes, de la pequeña y mediana empresa, con distintos beneficios. Realmente lo va a tratar de manera muy extensa el doctor Gabriel Larrabe, digo bien, beneficios para pymes, aquí en Fórum Jurídico Fiscal. El doctor Gabriel Larrabe, gerente del estudio de un amigo de la casa, del estudio del doctor Santiago Sáenz Valiente, hoy nos va a hablar un poquitito, o con él, mejor dicho, vamos a repasar los beneficios de la pyme. Porque si bien ya hay un buen número de adhesiones al régimen de fomento, no es lo suficiente, no es lo que se pensaba. Gabriel, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué pensás que no es, digamos, tanto el número de adhesiones que hay sobre 850.000 pymes que existen? Por el tipo de beneficios, por la situación del país, y después vamos a repasar los beneficios que tienen las pymes. ¿Qué tal, Ricardo? Muchas gracias por esta invitación. La verdad que sí, que los números preocupan desde el punto de vista de los beneficios que trae la ley justamente para las pymes, para promocionar las pymes en el país. Sabemos que en el ámbito de la economía son las grandes empleadoras del país por la cantidad de empleados que tienen, pero como vemos no hay muchas empresas adheridas y que usufructúen los beneficios. Esto tiene que ver con las propias palabras de la Secretaría, en donde el contador se convierte en el mejor aliado de los contribuyentes porque sí, es a través de ellos y donde viene la noticia, pero creo que debemos en la profesión fomentar realmente estos beneficios que hay porque son muy buenos. Lo que hay que romper es ese miedo a hacer trámites y ese miedo a ingresar información de uno para que pueda materializar. ¿Eso es lo que vos ves en el día a día cuando, digamos, estás con las empresas? Sí. Si las empresas, digamos, lo ven todavía burocrático al tema para obtener los beneficios. El país desgraciadamente trabaja sobre un nivel de burocracia muy alta. Lo que tiene diferencia esta nueva reglamentación o esta nueva instrumentación es la de los trámites de papel cero. Incluso han configuró una plataforma de trámites a distancia donde todos estos trámites no configuran ningún aporte documental, salvo alguno en particular cuando estamos hablando de grupos económicos, pero no hay que presentar documentación. Lo que hay que hacer es romper ese miedo a la burocracia del trámite y usufructuar los beneficios. Hasta lo que nosotros sabemos y hasta lo que nosotros hemos hecho, los trámites fluyen. Esto es muy importante entender y saber cuando las cosas están hechas para que funcionen, ¿no? A ver, ¿por qué no repasamos y le comentamos un poco a nuestra teleaudiencia cómo sería el proceso de inscripción y qué beneficios obtendría el que se inscribe o se registra? Exacto. En primer lugar hay que entender que esta es una ley que promociona y beneficia a las pymes, ¿sí? Con lo cual hay que hacer una inscripción, pero siempre uno que cumpla con ciertos parámetros de facturación, es lo que ha elegido la reglamentación. La ley prevé ciertos parámetros para determinar si una empresa es pyme o no. La reglamentación ha optado por solo los ingresos en promedio de los últimos 3 ejercicios. Uno tiene distintas áreas o distintos rubros de la economía en los que puede inscribirse y cada uno va a tener un monto máximo de ventas en los cuales poder categorizarse. No es lo mismo el nivel de ventas para un rubro agropecuario que un grupo de industria o de comercio, construcción. O minería, sí, correcto. Exacto. Lo que tiene que hacer el contribuyente es entrar siempre con clave fiscal a través de la página de la AFIP,
y ahí hacer el trámite en el sistema específico de beneficios para pymes. Ya el sistema trae la información porque toma las declaraciones juradas presentadas del impuesto al valor agregado y lo que uno tiene que hacer es discriminarla de acuerdo a las actividades que tiene la empresa, porque una empresa, bien sabemos, puede tener dos actividades, industria o agropecuaria o comercio y construcción, entonces tiene que hacer una apertura de esa información que viene de las declaraciones juradas de IVA para informar a la AFIP. Y el cálculo se hace automático, es decir, el mismo sistema ya en el promedio de los últimos 3 años que toma de las presentaciones de IVA, cataloga a la empresa de acuerdo a la categoría que le corresponde. Y a partir de ahí empieza a usufructar beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Los beneficios son la ley de promoción de las pymes, tiene unos cuantos beneficios, son 5 o 6 beneficios, puntualmente es el cómputo del impuesto al cheque, el impuesto que se cobra en las transacciones bancarias, muy pedido porque es un impuesto que se cobra a todos y los empresarios lo han pedido. Bueno, aquí tenemos una herramienta, posibilidades de cómputo del 100% para las micros y pequeñas empresas y se puede computar mientras sea industria el 50% del impuesto. Esto es muy superior a lo que eventualmente conocemos y a lo que sabemos que es posible computar por toda empresa que existe en la Argentina, que es el 34% del decreto 380. Esto es adicional y es mucho más beneficioso porque es el 100% del impuesto. Obviamente esto opera como pago cuenta del impuesto a las ganancias. Creo que es uno de los temas atractivos. De los más atractivos, muchos, los empresarios lo pedían, ¿sí? Hay que hacer primero la categorización para ver en qué escala está, de acuerdo a micro, pequeña, mediana tramo 1, mediana tramo 2, para saber cuánto es el cómputo que pueden hacer. Por otro lado, también la eliminación del impuesto a la ganancia mínima presunta, ese es un beneficio que se anticipa a la derogación del impuesto en el 2019, para las pymes se anticipa al 2017, ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2017. También hay 2 beneficios muy importantes, que es el cómputo de un pago a cuenta en el impuesto a las ganancias, el 10% de las inversiones productivas, muy interesante, aquellas empresas que hagan inversiones en infraestructura, en bienes, excepto rodados, incluso se permite la de reproductores vacunos o hembras cuando son pedidos. Es verdad. El sector agropecuario también está beneficiado. También está permitido, eso tiene un límite del 10% de la inversión, se va a poder tomar como pago a cuenta y tiene otro límite que es el 2 o el 3% de la facturación del promedio de la facturación del ejercicio y del ejercicio anterior. O sea, tiene algunas situaciones la ley muy puntillosas o al menos de lectura tranquila y esto es un trabajo en el que deben convivir el empresario y el contador, obviamente, porque hay muchas cosas a tener en cuenta. También tenemos como beneficio la posibilidad de tomar un bono de crédito fiscal para pagar obligaciones impositivas. Esto tiene que ver con las inversiones productivas. Por un lado tomamos un pago a cuenta de ganancia y por otro lado, si esa inversión productiva generó un saldo a favor de IVA de primer párrafo, que se mantiene a lo largo del tiempo, el contribuyente puede solicitar que ese crédito fiscal contenido en el saldo a favor de IVA técnico se convierta en un bono para pagar obligaciones impositivas. Obligaciones impositivas no hasta el momento previsionales, pero sí impositivas. Y por otro lado también tenemos como beneficio una serie de reglamentaciones o adecuaciones a los que son el sistema financiero para un otorgamiento de préstamos mucho más sencillo para estas pymes que cataloguen de acuerdo a la ley 25.300. Bueno, creo que le diste un panorama a los contadores que nos están escuchando y a los empresarios que nos están viendo. Me parece que es una ley de fomento para no desperdiciar. Esto es lo que yo pienso. Así que te agradezco el detalle que hiciste y desde ya sabés que vas a ser invitado otra vez. Para cualquier oportunidad siempre soy bienvenido. Gracias. Segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal, lo habíamos anunciado en el programa anterior. Íbamos a hablar con el doctor Fernando García acerca de deducibilidad del impuesto especial del blanqueo. Ya había hablado el doctor Alberto Baldo, funcionario jerárquico de la AFIP, y decíamos que íbamos a ver el otro costado, con otro profesional para ver diferentes opiniones. Es muy importante para nosotros este tema, el doctor Fernando García en Fórum Jurídico Fiscal. Hay 2 temas que merecen unas reflexiones
respecto de la situación actual, respecto del efecto en los impuestos. El primero de ellos es un tema ampliamente debatido, que es la deducibilidad del propio impuesto al blanqueo. La posición oficial es que eso no es un gasto deducible. Lo habían exteriorizado en una consulta que había trascendido y recientemente con una circular que se fue dado a conocer, no como una opinión interpretativa que era susceptible de ser apelada con efectos suspensivos, sino por ahora como una especie de opinión que tiene el fisco, que no es ni vinculante ni para el propio fisco ni para los contribuyentes. La circular dice que no es un gasto deducible. Estamos de acuerdo, ni siquiera es un gasto. La posición de la doctrina, creo que la mayoritaria, sin que signifique que la mayoría tenga más peso que la minoría, es que esto no es un gasto, sino que es una deducción. En el artículo 80 de la Ley de Impuesto a las Ganancias están definidos los gastos. Y en los artículos 81 y 82 están las deducciones. Entre las deducciones, los fondos a jubilaciones, las amortizaciones de los bienes de uso, los gastos de obra social, las contribuciones jubilatorias, una serie de conceptos que no responden al concepto estrictamente a la cuestión de gasto, sino que es una deducción permitida por la ley. Y entre las deducciones permitidas por la ley están expresamente los impuestos que recaen sobre bienes. Esto es así porque en realidad la plata que el contribuyente aporta para pagar el blanqueo se la lleva el Estado, entonces no tiene sentido de la plata que se llevó al Estado después no me la dejen computar como una detracción para la determinación del impuesto a las ganancias. Y no solamente no tiene sentido literal, sino que tampoco tiene sentido conceptual. El señor que en lugar de blanquear optó por ir por presentación espontánea, en la práctica debe estar en la misma situación que el señor que blanqueó porque los costos eran equivalentes. Entonces, ahora decirle que no puede deducir impuesto al blanqueo eleva, en mi opinión, injustificadamente el costo de una opción que podía haber ejercido. Para quien le interese profundizar el tema, hubo una serie de fallos respecto al impuesto sobre los bienes personales y una vieja discusión del impuesto a las ganancias y el impuesto a los réditos sobre los prorrateos de gastos. En síntesis, las deducciones proceden en la medida que se vinculen con conceptos grabados y en la medida que estén efectivamente pagados, como dijo la Corte en el caso de Ledesma y de Blaquier. El otro tema importante que merece una reflexión es que después que venció el impuesto a las ganancias, la presentación para el pago de la declaración jurada, dado que todavía no ha operado el vencimiento para el pago, al revés, venció el paso para el pago, pero no para la presentación de la declaración jurada, es que en el medio cambió el aplicativo. Para el impuesto a las ganancias se pasó de la versión 18 a la versión 18.1 o Release 1. Hasta ahí, digamos, las cuestiones habituales, porque las deudas se transformaban misteriosamente de dólares a yenes, y después de yenes se convertían en euros, una serie de cuestiones de la mecánica operativa, pero ahora lo importante es que el nuevo aplicativo no deja compensar a la venta, al resultado por la venta de títulos valores con las ganancias operativas. Ustedes me dirán, bueno, pero en realidad la venta de acciones está en su mayoría exenta para cuando las acciones cotizan, pero cuando las acciones no cotizan, porque son rentas de fuente extranjera, ese quebranto, que era plenamente computable con las versiones anteriores del aplicativo, no es considerado en la versión 18.1 del impuesto a las ganancias. Eso porque la dirección se preocupó de aclarar, o la FIP, en que en realidad determinadas pérdidas no son compensables, y eso es una cuestión que trae un largo debate atrás del planteo. En lo que a nosotros nos interesa es que el artículo 19 de la Ley de Impuestos a las Ganancias para las rentas de fuente argentina y los artículos 134 y siguientes respecto de fuente extranjera definen claramente que las ganancias del ejercicio son compensables entre sí.
O sea, no importa el origen de los bienes, particularmente el quebranto de venta de acciones, son computables entre sí porque son rentas de segunda categoría. Una vez que uno procedió a compensar los resultados negativos, entonces sí hay un traslado de quebrantos hacia futuros y ese quebranto es susceptible de ser compartimentado. Se usan palabras en inglés, las palabras canastas, las palabras cédulas, pero lo cierto es que solamente son compartimentables los quebrantos que se trasladan a ejercicios futuros como consecuencia de esa división conceptual. Pero lo que quería resaltar, y esto es para cerrar el tema, el quebranto de venta de acciones es compensable contra los dividendos que generan para evitar entonces maniobras de gente que vende la acción el día anterior a cobrar el dividendo, lo graba al 15%, después vuelve a recomprar con la acción ya desvalorizada porque se percibió el dividendo. Pero lo que quería alertar era que estos cambios en los aplicativos producen significativas diferencias en el impuesto. Muy bien, se está terminando Fórum Jurídico Fiscal, extenso programa realmente. Presten atención, novedades recientes en el régimen simplificado, en el monotributo. Eso estaremos tratando en los próximos programas con nuestros especialistas. Además, interesante propuesta, 23 puntos presentados por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas para intentar reformas en lo que hace al sistema de cuentas tributarias, a los regímenes de información, entre otras cosas, así que también a prestar atención a ello. Nos estamos despidiendo, gracias al doctor Ricardo Ferraro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al contador Ramón Pena en la producción ejecutiva. Nos vamos con la frase habitual y los espero dentro de una semana en Fórum Jurídico Fiscal.